Bueno, buenos días a los dos. Buen Mariano, día. buen día. Hola Alfredo. Hola. Nos volvemos a encontrar acá esta tercera vez para hablar nuevamente de algunas cuestiones en relación al psicoanálisis. Pero antes de comenzar, Alfredo, queríamos preguntarte o que nos contaras un poco sobre el acto inaugural de Apola que transcurrió la semana pasada. Sí, fue un momento muy especial. Eh, para mí la concreción de un trabajo de 30 años eh, en torno a la posibilidad de salida del psicoanálisis del estado de latencia en el que se encuentra y mucha gente interesada en mover la piedra hacia algún lado. Y lo que también me parece muy destacable es que podría ser la primer posibilidad de que exista una corriente de psicoanálisis originada en Argentina y en español que se proyecte sobre el mundo. O sea, hubo psicoanálisis en alemán, luego psicoanálisis en inglés, luego psicoanálisis en francés. No creo que solamente sea por Freud, Melanie Klein o Lacan. Ellos fueron imprescindibles, obviamente. Pero si uno se fija un poco en la historia mundial, las economías, la preponderancia de las lenguas, hay cierta coherencia. Cuando surge Freud con el psicoanálisis en alemán, la cosa era en alemán. Todo, filosofía, física, matemática, lógica, música, poesía, teatro, la cosa era en alemán. Y de hecho el idioma de la cultura era el alemán. Si uno quería estar en la cultura tenía que saber alemán. Luego, en torno a la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Segunda Guerra Mundial, que Alemania pierde, y el golpe fue fuerte, se impone a Estados Unidos como potencia mundial y pasa a ser el inglés el idioma de la cultura, que sigue siendo por ahora así, no creo que por ahora se puede decir que el chino lo está reemplazando. Y luego, obviamente, Francia no ocupó para nada posiciones similares, para nada, ni económica ni militarmente, fue preponderante, pero ahí creo yo que se puede reconocer la potencia del estructuralismo. De hecho, para Lacan hasta el Mayo francés puede pensarse entre uno de sus factores desencadenantes al estructuralismo. Pero hay un fenómeno que, no sé, para mí es destacable, y es que el psicoanálisis vive, existe gracias a Argentina. O sea, nosotros somos los máximos proveedores de psicoanalistas en el mundo en general. Yo que tuve la suerte de recorrer una pequeña porción del mundo por el psicoanálisis, en muchas ciudades de muchos países, incluso que no son de lengua española, el psicoanálisis se desarrolló, se impulsó e incluso se originó por psicoanalistas argentinos que se radicaron en esas ciudades. E incluso también hemos sido proveedores de pacientes, de manera... Los consultorios de los más famosos psicoanalistas franceses estuvieron fuertemente nutridos por argentinos viviendo en el exterior, o ex pacientes de argentinos que consultaban a los popes de Francia. Me parece que con Apola podría suceder que se proyecte sobre el mundo un psicoanálisis en alemán, en inglés, en francés y ahora en español, o sea, que Argentina se convierta, que el español se convierta en fuente de proyección de un nuevo psicoanálisis al mundo, cosa que me parece magnífica, porque responde a una realidad, y es que Argentina es el centro mundial del psicoanálisis, con demora en la producción de corpus teórico. Estuvo la escuela argentina, no lo podemos negar, que fue importantísima, Raskowski, Lieberman, bueno, muchos. Pero no se llegó a la idea de que hay un psicoanálisis argentino, aunque el psicoanálisis en gran medida es argentino. No solamente porque tenemos la tasa más alta de psicoanalistas per cápita, sino por la cantidad de instituciones, de publicaciones, de eventos.
de pacientes. El psicoanálisis existe en la calle en Argentina. No sé si en otro país sucede. Creo que no. Con lo cual me parece que para mí es un doble orgullo, porque me parece que también implica cierta posibilidad de curarse del colonialismo que sufrimos. Viene un francés y acá produce conmoción por ser francés, no por la teoría que produjo, su manejo teórico clínico, solo por ser francés. Y un argentino va a Francia y... No sucede eso. No, sucede todo lo contrario. Quizá ahora eso se rectifique justamente. Creo que Apola es una posibilidad. Veremos si da para tanto, ¿no? Tiene sedes y miembros en una cantidad sorprendente de lugares. Tiene sedes en 10 países del mundo, representantes en 25 ciudades del mundo, y recién a partir del acto inaugural, si se hace una tarea consistente de desarrollar este nuevo psicoanálisis, podría suceder que incluso eso se expanda y entonces que tenga verdadera existencia un psicoanálisis. Por ejemplo, estuve en Italia y por primera vez me pasó que hubo gente que decía: "Ay, qué lástima que yo no sé leer español, porque yo quisiera acceder a estos materiales". A eso me refiero, ¿no? Aunque no solamente haya que estudiar francés, que haya buenos motivos para estudiar español. Cuando te referís a un nuevo psicoanálisis, bueno, uno podría decir, no rápidamente, otro psicoanálisis. Lo que nos lleva directamente a la cuestión de la formación del psicoanalista, que es un tema, a mi entender, o al menos para muchos de los que estamos en Apola, central. Digamos, la primera cuestión sería preguntarte, ¿no?, en términos bastante generales, ¿cómo considerás que debiera formarse un analista? En la historia del psicoanálisis es la pregunta conflictiva. O sea, en la historia del psicoanálisis las sociedades psicoanalíticas se rompen, se disuelven, se separan en grupos por la cuestión de la formación del analista. Mi impresión es que no se puede formar a nadie, nadie forma a nadie. O sea, es como analizarse. Eso está bien dicho, yo me analizo. Nadie me analiza a mí, nadie podría analizarme. A mí me analiza tal. Nosotros decimos correctamente, yo me analizo con tal. En eso las ideas de Freud sobre lo imposible de enseñar son interesantes, efectivamente. No le dio Freud ninguna potencia a esas ideas. En Lacan están totalmente desarrolladas. Lacan tomó muy en serio esa argumentación. Con lo cual de lo que se trata es cómo se concibe la formación, y alguien que quisiera formarse podría adoptar esa concepción de la formación. Sobre eso lo primero que hay que decir, como siempre, es desandar, como siempre digo yo al menos, hay que desandar el camino de los prejuicios de los últimos 40 años. Un analista no sale de un diván. En realidad yo no veo que tenga mucha relación. El diván es para curar los síntomas, en el mejor de los casos. Que el analista salga del diván es una idea muy compleja, que remonta a ideales muy complejos, que son los del hombre nuevo, que son los ideales del cristianismo y del marxismo. O sea, si uno se hace cristiano, es un hombre nuevo, un nuevo tipo de hombre. Y los marxistas, los comunistas, efectivamente creyeron que estaban produciendo el hombre nuevo, el Che Guevara, el hombre nuevo. Eso es discurso del amo pleno. Hay algo que produce hombres nuevos. Alcanza con ver la historia del cristianismo y del marxismo para darse cuenta que
no se cumplió para nada ese ideal. Y me parece que el único lugar donde queda es en el psicoanálisis, que si uno se analiza es un nuevo tipo de hombre. Muchos lo dicen como que cura la neurosis. Y la pregunta sería para esos, yo a veces se las hago porque juego mucho con estas ideas. Entonces cuando deja de ser neurótico, ese que se analizó, ¿qué es? No saben responder, pero es el hombre nuevo, es el que pasó la castración. Yo no estudio mucho orientalismo, pero sería, no sé, ese que estuvo con el maestro Zen 20 años que nunca le dirigió la palabra y que luego le crecieron las uñas, la barba blanca, es flaco, come arroz, no sé qué. Banalidades de películas norteamericanas. Kung Fu. Sí, hay muchas versiones, ¿no? Como la del iluminado, la del hombre libre también. Todas esas. El hipismo también levantó una cierta idea de hombre nuevo. El psicoanálisis es para curar el sufrimiento bajo el modo de síntoma. Y en eso la pelea, y a veces lo logra y a veces no. Y algunos días, ya llegaron los días de preguntarse en qué medida somos eficaces para el síntoma. Para el hombre nuevo, no. Y el pasaje que Lacan propone de analizante a analista, ese analista no es practicante. Ese analista que propone Lacan del pase, no es practicante. Es alguien que superó su posición de analizante, no de neurótico. Yo no trabajo con la categoría de neurótico, pero para dialogar con ustedes y con los que puedan ver estas entrevistas. La otra idea mortal, la fatal, es que Freud obtuvo el psicoanálisis de la clínica. Freud obtuvo el psicoanálisis estudiando libros. Yo tengo la lista. En eso Freud fue muy sincero y dio hay que leer a Freud para ver de quién toma las ideas. En el tomo 24 Mororto está, no es tan difícil. Y ahí están, al menos yo ya tengo una lista de 50 autores de donde surgen los 50 conceptos fundamentales del psicoanálisis. De ninguna paciente, de las histéricas, mis histéricas me mienten, todo eso es falso, equivocado. Esa cita es incorrecta. A Freud lo engañaba su teoría sobre la histeria, no las histéricas mienten, todo eso es un conjunto de prejuicios que hoy reinan en el psicoanálisis. Para mí lo crucial es si alguien quiere ser psicoanalista. Si alguien quiere ser psicoanalista, lo primero que tiene que hacer es preguntarse qué es ser psicoanalista y qué es psicoanálisis. Y a partir de ahí tiene que ponerse a estudiar para ver qué tipo de respuestas se encuentra a esas preguntas. Nadie se las puede proveer. Son esas preguntas que nadie las puede proveer. Es lo mismo que le pregunten, no me equiparo, que le pregunten a Einstein o a Heisenberg o a Bohr, ¿cómo se hace un físico teórico? A mí una vez me pidió una entrevista a una persona que me dijo, vos, ¿cómo hiciste? No supe qué contestarle, aproveché la biblioteca detrás de mis espaldas y le dije, bueno, mira, puedes darte una idea más o menos de cómo hice. No me enlloguicé nunca. Escallos en el culo, o sea que hay que estudiar muchísimo, pues son preguntas difíciles. ¿Cómo se es filósofo? Hay que partir al revés. Si alguien quiere ser psicoanalista, ese debe preguntarse qué es ser psicoanalista y qué es psicoanálisis. Y tiene que empezar a estudiar muchísimo para ir encontrando respuestas siempre parciales, porque la pregunta debería tener el modo de una pregunta científica, o sea, de llegar a conjeturas, no a afirmaciones categóricas, porque ya estaría arribando a un dogma vinculado a él con un credo. Es lo que reina en el psicoanálisis. Los psicoanalistas son creyentes, creen en Freud mucho más firmemente que los cristianos creen en Cristo. En mi evaluación. No conozco tanto como los cristianos creen en Cristo, pero me parece sorprendente como los psicoanalistas. Fue una metáfora de que no puedo creer lo creyentes que son los psicoanalistas, con lo cual la idea es así. Para rebatir al enemigo la idea es así. Es muy fácil. Un psicoanalista sale de su análisis. El psicoanálisis te hace psicoanalista. El psicoanálisis te cura de la neurosis. Son tres
un axioma y 2 teoremas, o 3 teoremas, o 3 axiomas, no sé, es muy difícil. Pero verdades absolutas en el psicoanálisis, muy bien, punto. Eso queda escrito en piedra, muy bien. Ahora va uno a cualquier sociedad de analistas, o va uno a cualquier facultad de psicología donde abunden psicoanalistas, y va a notar que es pobre gente que padece de narcisismo, de rivalidades imaginarias, de lucha por el poder, de mezquindades, de envidia, peor que los actores por el tamaño del cartel en las obras de teatro. Con lo cual la falacia es... Se viene a cualquier estudiante de la Facultad de Psicología de Rosario, de La Plata, de Buenos Aires, de San Pablo, uno le dice, che, los psicoanalistas que te enseñan, ¿qué tal? ¿Son Illuminati? ¿O son Comunati? Son Comunati, pero re Comunati, demasiado Comunati a mi gusto. Las mezquindades, las envidias, o sea, no va por ahí. Ya que ese resultado no lo producen. No digo que estudiando libros uno deja las mezquindades, las avaricias, las rivalidades por el poder. Digo, no hay camino. Uno tiene que producir el camino. Y mi impresión es que es un camino intelectual. ¿Cómo se distingue el psicoanálisis de la psicología? ¿Cómo se distingue entre sí los distintos tipos de psicoanálisis? ¿Por qué el psicoanálisis no es una filosofía? ¿Qué relación tiene con la medicina, con la biología? ¿Qué respuesta se le puede dar a las críticas feministas y de los estudios de género? Entonces hay que pensar. ¿En qué diván vas a encontrar respuesta a eso? Qué ridículo. Y aparte, si uno llega a ser analista a través de su propio análisis, uno será analista en función del analista de uno. Cosa que es un riesgo tremendo, porque si el analista de uno no es analista. Sí, luego es muy usual, ¿no? Pensar que entonces uno en los análisis diría lo mismo que el analista de uno le dijo a uno en el diván, ¿no? Es el peligro más evidente, que concebiría las cosas tal como las concibió ese individuo. Salvo que se crea que hay el hombre nuevo y que por analizarse es un hombre nuevo, pero no se verifica la existencia de esos hombres nuevos. No se verifica la existencia. ¿Dónde lo ven ustedes? ¿En qué sociedad de analistas ven? Yo lo veo más en los evangelistas que van por la calle. ¿Vieron la sonrisa de los evangelistas que tocan el timbre? Siempre sonrientes. Y o los adictos recuperados. Eso no conozco tanto. Pero me tocan mucho el timbre los evangelistas. Y siempre tienen una sonrisa. Yo digo, genial el evangelismo. Pero aparte son 20, porque vieron que van en batallones. Y todos sonríen. Ahí lo veo, pero si uno ve a los psicoanalistas, los ve tan comunes, tan excesivamente comunes, porque efectivamente el psicoanálisis no hace gente distinta. Tiene cierta potencia para la curación del síntoma. La cura es del síntoma. Con lo cual no sirve para formar analistas. ¿Y cómo se forma un analista? Y cada uno tiene que encontrar su modalidad. Para mí es un recorrido intelectual. Yo no veo cómo se pueden responder esas preguntas. ¿Por qué lo que hago no es una psicología? ¿Por qué lo que hago no es discurso amo, en los términos de Lacan? ¿Por qué lo que hago no es discurso universitario? ¿Lo voy a vivir en las tripas? ¿El silencio de mi analista me lo va a producir? No lo veo. No lo veo. No es para mí una práctica iniciática el psicoanálisis. Para mí es una tarea profesional vinculada, como decía Lacan, a las luces, a la racionalidad, a las ciencias conjeturales, con lo cual se trata de, para formarse como analista, hay que pensar mucho los problemas. Y pensar significa criticar las respuestas. Eso pensar, no es encontrar respuestas. Pensar es criticar las respuestas. Uno dice, para mí analista es X. Bueno, si querés ser analista tenés que criticar X. Después le llegarás a Y. Bueno, ser analista es lo que es un científico, no lo que hace el profesor de la secundaria cuando enseña física. Ese no piensa. No digo que esté mal que haya profesores de física en la secundaria, pero tampoco podemos desentendernos del fracaso que en muchas sociedades hay en torno al profesor de matemáticas y física en el secundario.